Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están el día de hoy? Amén. Les invito para que se pongan de pie y vamos a estar dando comienzo a la escuela dominical. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Les voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 17. Vamos a estar leyendo Efesios, capítulo 3, del versículo 17 al 19. Y de esta manera comenzamos la escuela dominical. Efesios 3, 17. Damos de igual manera una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Dios les bendiga, qué bueno que pueden acompañarnos por este medio. Amén. Efesios 3, 17 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Para que seamos cimentados, arraigados y crezcamos en ese amor que es Cristo. Amén. Y que seamos, dice, cimentados. Vamos a aprender en esta mañana palabra de Dios que nos permite, hermanos, arraigarnos y estar bien cimentados en la palabra del Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que tú nos das una vez más de estar en tu casa, Señor, de estar en este lugar para aprender tu palabra. Pedimos, Dios, bendigas cada clase, Señor, a cada uno de los maestros, a cada uno de los oyentes presentes y los no presentes, Señor. Sea de igual manera tu Espíritu Santo ministrando en cada corazón, Señor, trayendo, mi Dios, esa gracia, Señor, y esa iluminación para que tu palabra pueda ser comprendida, Señor, pueda ser atesorada, y de igual manera, Señor, la pongamos por obra. Seamos cimentados, Señor, y crezcamos cada día en esa gracia preciosa. Te damos gracias, mi Dios. Bendice todo lo que se lleve a cabo en esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y cantamos este canto y así, hermanos, pasamos a nuestras clases. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, y anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Y para anunciar al mundo su verdad, primero necesitamos conocerla. Amén. Así es de que pongamos, hermanos, oído en esta mañana y todo nuestro corazón. Dios les bendiga. Así pasamos cada uno a nuestras clases.
Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Siéntese, por favor, en esta mañana. Qué bueno que está aquí. Ya nos está cambiando el clima, hermanos. Ya, mire, ya. Los que somos, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Los que son friolentos, pues va a empezar su sufrimiento. Y los que somos dados al calor, pues nos va a empezar nuestro gozo, ¿verdad, hermanos? Yo soy de los del frío, yo prefiero el frío y gracias a Dios estoy bien contento por ello. Mire, hermano, esta mañana vamos a dar finalización a lo que ha venido siendo nuestro tema que hemos estado desarrollando en relación a una iglesia saludable. Qué importante es que nosotros a lo largo de todos estos meses que hemos estado viendo, vuelvo a repetir, el deseo de mi corazón es que nosotros como creyentes, como cuerpo de Cristo, como iglesia, estas enseñanzas cumplan con ese propósito que es que seamos esa iglesia saludable como lo que la palabra de Dios nos marca hacer cada una de las iglesias. Así que vamos a entrar en lo que viene siendo la cuarta y la última parte de este tema. Así que este tema lo hemos estado desarrollando en el libro de los Hechos, en donde inicia la iglesia y muestra esas características que son las que le da vida y a la misma vez les da salud. Así que este tema, este cuarto y último tema, que viene siendo, o más bien dicho, clase en relación a el avivamiento, veíamos cómo es que el avivamiento sí es importante dentro de una iglesia saludable. Hemos estado hablando a grandes rasgos lo que es el avivamiento, la importancia del avivamiento, por qué han cesado los avivamientos. Así que, ¿qué le parece si de manera breve mencionamos los títulos que hemos estado viendo en este capítulo? Y mencionamos la palabra avivamiento, cómo la definíamos, ¿verdad? Cómo los diccionarios, de alguna manera, los libros crean su propio concepto en relación a ello. Y luego veíamos su significado acorde a la palabra de Dios. Posteriormente veíamos cómo se define el avivamiento en base a nuestro entorno. ¿Se ha fijado usted que los términos en la actualidad han cambiado mucho, hermano? ¿Sí lo ha notado? ¿Sí lo ha notado? Antes, cuando decía alguien por ahí, ¿verdad? Está enfermo. No, pues uno decía, pues no tiene nada, ¿verdad? Y hoy en día en estos tiempos cuando alguien dice, pues está enfermo, es porque le dio por ahí gripa y siente que se va a morir. Los términos han cambiado en sus conceptos y sus definiciones de tal manera que se han ido de un extremo a otro. Y estábamos viendo cómo se define el avivamiento en nuestro entorno, cómo es que se malinterpreta o se interpreta de una manera fuera de contexto bíblico lo que es el avivamiento. Posteriormente vimos lo que es el avivamiento en el Antiguo Testamento, que se registran algunos. No hace la Biblia referencia de lo que sucedió en el día de Pentecostés, pero sí la esencia de lo que es el avivamiento, que se volvió a reavivar, que volvió a aumentar y a crecer precisamente ese despertar por la vida espiritual entre el hombre y Dios, pero a la misma vez no solo el despertar de la vida espiritual, sino también cumplir con la visión de Jesús. Posteriormente veíamos lo que viene siendo la importancia del avivamiento en la iglesia. Definíamos cómo es que sí es cierto, la iglesia tiene que ver el avivamiento como una parte importante de su vida, hermanos. Algo que yo escucho constantemente en las personas es que dicen que a las iglesias solo entran los de mente débil. ¿Quién ha escuchado ese término, hermanos? ¿Sí lo ha escuchado usted, Víctor? Dicen que a las iglesias entran la gente de mente débil. O la gente adulta, la gente pobre, la gente ignorante, la gente necesitada, la gente pobre, de tal manera que pareciera ser que la manera en la que nos ve la sociedad como iglesia tienen una percepción así porque posiblemente de alguna manera como iglesia, hermanos, sí hemos descuidado, y hablo en términos generales, sí hemos descuidado la importancia del avivamiento. ¿Sabía usted que el avivamiento en el libro de los Hechos, cuando se manifestó, se creía que solamente la gente pobre y la gente necesitada y la gente ignorante se acercaba a Dios? Y luego de repente, cuando viene la conversión de Saulo de Tarso, y está el profeta Ananías orando y le habla el Señor,
y le dice, hay un hombre que está en tal lugar, ve y ora por él. Señor, pero pareciera ser que persigue a los cristianos. Y luego ahí viene una frase muy importante, que le dice, ve porque le va a ser necesario saber cuánto es padecer por mi nombre. Y luego le dice así, él será el enviado a los gentiles. ¿Y a qué más nombres da? A líderes y a reyes. Lo cual nos enseña la Biblia que en realidad el evangelio no es para gente débil ni gente pobre. Es inclusive para aquellos que tienen posiciones elevadas. ¿Por qué? Porque el evangelio no representa intelectualismo. Necesariamente el evangelio representa alma, lo que el hombre necesita. Y ante los ojos de Dios, hermanos, todos somos iguales independientemente de la posición que tengamos. Así que veíamos ahí la importancia del avivamiento en la iglesia. Ahora, ¿por qué ha cesado el avivamiento en la actualidad? Por ahí la semana pasada hablábamos reflexionando. ¿Por qué ha cesado? Y veíamos algunos puntos débiles que la iglesia sí ha descuidado, hermanos. No decimos que la iglesia está muerta, fría, no sirve, como de repente algunos predicadores lo mencionan. No, en realidad la iglesia está viva, hermanos. ¿En qué condición se encuentre? Ese es otro panorama, pero está viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita dentro de la tierra. Esa es la simple y única razón. Una vez que el Espíritu Santo retorne, que venga el rapto y la iglesia se vaya con el Señor y el Espíritu Santo sea apartado de la tierra, ahí la iglesia, ahora sí, por cuenta propia, ahora sí va a entender lo que significa buscar a Dios. Mientras tanto, la iglesia no está muerta, la iglesia está viva. Posteriormente veíamos por qué la iglesia ha dejado de hablar de avivamiento. Veíamos cómo que de alguna manera la iglesia sí se ha convertido, hermano, en esa parte en donde de alguna manera hemos permitido el humanismo o el secularismo. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera le damos mucha importancia a los temas del momento. ¿Cuáles son los temas del momento? El COVID, ¿verdad? Y ahí la gente sea sabia, no salga. O sea, sí van a Walmart, ¿verdad? Pero no salga. No evite los lugares donde se aglomeran las personas. Pero sí van al cine y a todos esos lados, ¿verdad? Haciendo una comparación. ¿Cuál es el tema del momento? El dinero. Por lo tanto, el evangelio sí se está concentrando fuertemente, está volviendo a retomar fuerza el evangelio de la prosperidad, o la secta de la prosperidad, más bien dicho. Está retomando fuerza. De tal manera que hoy en día muchos púlpitos, muchas plataformas, muchas iglesias están tomando fuerza a través de este tema. Otro tema del momento, la vida. Cuida tu salud, cuídate. Y ahí la gente invierte mucho tiempo, no solo de manera estética, sino también de manera física, en cuestión interior. Y de alguna manera el evangelio de la verdad, que viene siendo la comunión con Dios, que es la parte más importante, no digo que las otras no, pero sí lo que quiero decir es que tiene un orden. A ver, hermanos, ¿por qué será que nosotros los humanos de repente en común, cuando nos dan de comer, verdad que no agarramos la coca y luego la echamos a las enchiladas y luego le ponemos por ahí el arroz, lo revolvemos y luego también el postre y luego nos lo comemos todo junto? Se ve un poquito desagradable, ¿verdad? Tenemos un orden. De la misma manera, la iglesia está, por así decirlo, está desordenando el orden de Dios. Le está dando prioridad a temas del momento, temas que para ellos consideran importantes, cuando la verdadera importancia debe de ser en la comunión con Dios. Esa es la verdadera importancia. Así que vamos a entrar ahora en clase. ¿Por qué la iglesia ha dejado de hablar de avivamiento? Pues que le dan prioridad a otros temas. Ahora, nos quedamos en esta parte, hermanos, en donde hacíamos la pregunta, ¿el avivamiento es obra soberana de Dios o es búsqueda? Yo lo quito porque yo quisiera escuchar opiniones. Por acá nuestra hermana dice que es, ¿me pregunta o me afirma, hermano? Ok. ¿No me afirma? Ok, es que dijo, no le afirmo. Bueno, pues dije, bueno, está afirmando que no. Ok, sí, afirma que es búsqueda. ¿El avivamiento es acto soberano de Dios o es búsqueda?
¿Quién tiene otra opinión? No la misma, pero puede también afirmar la que ya dijo la hermana Carrera. A ver, por ahí atrás, Víctor. 50-50, dice Víctor, ¿verdad? Como las mamás, ni tú ni yo. A ver, por allá, hermano Daniel. Desde la perspectiva que ya está escrita y a nosotros nos corresponde buscarla. Entonces, muy de la mano con el pensamiento de Víctor, ¿estoy de acuerdo? ¿Está de acuerdo, Víctor? Bien. ¿Alguien más, hermanos, que tenga otra idea? ¿El avivamiento es acto soberano de Dios o es búsqueda? No, Víctor. Búsqueda. Fíjese que, buen punto. Fíjese que yo le voy a compartir algo, hermano. Yo he conversado ya a mis años que tengo hasta este día, me ha tocado ver personas fracasar, así feo, que teniendo mucho, ahora no tiene nada, casi. Y me ha tocado ver personas que de la nada, ahorita están en una muy buena posición. Me refiero económicamente hablando. Y cuando a veces platicamos de sus anécdotas, yo me doy cuenta de algo. Que la gente dice, vieras, al principio batallé, pensé que no lo iba a lograr, había competencia, hubo deslealtad, hubo traición, me robaron, y empiezan a hacer una lista tan larga. Y dice, pero al pasar del tiempo, hoy por hoy estoy aquí. Y me ha tocado escuchar personas que han dicho, no, lo que pasa es que yo ya lo dejé de intentar porque hay mucha competencia. Es que a algunos se les da y a otros no. Lo que me llega a la conclusión que si desde la perspectiva diaria, la mentalidad, la actitud de la persona tiene mucho que ver para que las cosas sucedan, imagínate ahora desde la perspectiva de Dios que le dice a la iglesia, no solo en tema de avivamiento, en muchos temas, ya está servido. Hermano Dani. Sí. Definitivamente. Definitivamente. Sí. En comunión. Mismo lugar. Es que la palabra disciplina en sí representa orden, en donde se marcan prioridades, no en base a mi opinión, en base a lo que se me establece. Porque si fueran mis prioridades y mi disciplina, pues olvídese. Yo le entro primero al postre y la comida que se haga garras. Es como el soccer, ¿verdad? Yo quiero ir a... ¿Qué le dicen a los jugadores cuando van a entrar los invitan a un equipo? Si no me metes de delantero, no entro. Ay. ¿O no, Julián? Todos quieren ir a chutear goles. Y hay disciplinas, van pasando por etapas. La vida de Jesús y la vida de la iglesia inicial y la vida del apóstol Pablo, a pesar de que en ellas tres no existe una fórmula así que ya nos dicte, existe la esencia y Dios nos da el sentido común y el Espíritu Santo nos guía para poner en práctica lo que nos hace falta como congregación. Entonces, independientemente que no lo tenemos desafortunadamente, sí tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Y dice aquí, ¿verdad? Las personas dicen, no, es que
entonces es soberanía de Dios. Y si Dios no quiere, por mucho que yo busque, no hay nada. La realidad bíblica es que, para empezar, este es un acto profético y es para la iglesia en general. No es para una iglesia en particular, ni para un grupo de creyentes con cierto, vamos a llamarlo, estatus o preferencia de parte del Señor. Víctor. Sí. Uh-huh. Y de alguna manera los teólogos están de acuerdo en algo, Víctor y hermanos, y es que hay temas en la Biblia que sí tienen una disciplina, que sí tienen una fórmula, que sí tienen un lineamiento. Por ejemplo, la salvación tiene un lineamiento. Que seas una persona moral no te hace salvo. Entonces Dios primero habla, ¿verdad?, al hombre, primero cree en Jesucristo, y etcétera, etcétera. Ahí sí está establecido y ahí no hay manera de pensar o de caer en alguna especie de legalismo, porque ya está establecido en la Biblia. En relación al avivamiento y otros temas más, en realidad no tenemos así detallado. Primero esto y luego esto, y si haces esto y te brincas esto, ya no. No hay, pero sí existe la parte en donde Dios utiliza al hombre, que utilice su criterio, y el Espíritu Santo nos guía y su soberanía es la que termina actuando. Entonces, vamos a entrar en esa parte donde dice, ¿el avivamiento es obra soberana de Dios o búsqueda? Y dice, algunos teólogos creen que el avivamiento tiene que ver solo con la soberanía de Dios para la iglesia, lo que la llaman desconocida, hermano. Es que como no conocemos la soberanía de Dios, pues no sabemos cuándo. Oiga, qué padre manera de ver la vida, ¿verdad? Lo voy a interpretar de la siguiente manera. En realidad, aguas con lo que voy a decir, no lo saque de contexto. En realidad usted se puede pasar una luz roja y así como puede tener ciertas posibilidades de que no choque, puede tener posibilidades de que sí choque. ¿A quién le ha tocado ver cuando los carros se cruzan la rojota así? Y uno dice, ¡qué bárbaro! Porque en realidad sí hay cosas que sí son un misterio, hermanos. Y a veces así queremos ver la soberanía de Dios. Es un misterio. Él sabe cuándo. Espérate. Sí es un acto soberano de Dios, pero como ya es una acción profética, lo único que hay que hacer, decía nuestro hermano Jara ahorita, es buscar. ¿Qué hacían los apóstoles cuando iban a las casas, cuando llegaban a las casas de los gentiles, cuando llegaban a las casas de los samaritanos, a las casas de los judíos? ¿Qué hacían? ¿Qué preguntaban primero? ¿Son salvos? Sí, nomás conocemos el bautismo de Juan. Ok, entonces oraban para que el Espíritu Santo les bautizara. De la misma manera había búsqueda. Entonces seguimos leyendo, ¿verdad? Dice aquí, sin embargo, la soberanía de Dios es clara. Dios quiere que su iglesia experimente el avivamiento bíblico, ya que es una señal profética de su voluntad a los tiempos ausentes en el corazón del hombre. Fíjese qué interesante es, hermanos, que en realidad el avivamiento tiene como un propósito fuertemente que el hombre comprenda la diferencia entre vivir sin Dios y vivir con Dios. Claro está que la salvación nos marca la diferencia, definitivamente, pero el avivamiento sí viene a representar esa fuerza mayor que la iglesia necesita. Y luego dice aquí, del corazón ausente del corazón de Dios, dice, algunos han llamado este evento buscadores de su avivamiento. Buscador de su avivamiento no es andar buscando las iglesias, ni los predicadores, ni los eventos, para que la iglesia diga, yo voy corriendo para allá porque allá están bien avivados. Porque sí hay gente que de alguna manera, yo lo llamo erróneamente, se ha ido por el sensacionalismo, el espectacularismo, por el ruido, el escándalo, por lo innovador, y dejan sus iglesias y salen corriendo a aquellos lugares. En realidad, fíjese lo que le voy a decir yo. Cada iglesia tenemos la responsabilidad de buscar un avivamiento. Cada iglesia. A pesar de que las iglesias han sido en ocasiones modelo para venir a ellas y llenarse de esa fuente y devolverse a sus iglesias, eso no significa que es el modelo a seguir. Cada iglesia tiene la responsabilidad de buscar un avivamiento.
Los creyentes no debemos de andar como gallinas sin cabeza buscando el mejor lugar o el lugar más sorprendente. No. ¿Por qué razón? Porque ya se supone que Dios nos estableció en un lugar en donde vamos a servir, a crecer, y es nuestro deber como congregación, incluyendo pastores, líderes y miembros, es nuestro deber buscar ese avivamiento. Por tal motivo, el avivamiento no es que lo andemos correteando, es que cada iglesia lo tiene que conocer, lo tiene que estudiar, lo tiene que encarnar, lo tiene que buscar y lógicamente lo va a encontrar. Así de simple. Así de simple. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? Estoy buscando trabajo, créame. Debajo de un árbol contando nubes no se encuentra trabajo. ¿Verdad que no, hermanos? Hizo una metáfora, hermana Carrera. No se encuentra trabajo. Como de repente me topo personas que me dicen, ayúdame a orar, necesito trabajo. Es muy común esa petición. ¿Ok? ¿Qué sabe hacer? No, pues soy carpintero. ¿Ok? ¿Y qué ha hecho recientemente? No, pues estoy ahí en la casa orando, que el Señor me guíe. Le digo, bueno, ¿no crees que ya es hora de que salgas? No, es que uno tiene que buscar al Señor para que uno no se equivoque. En realidad, debajo de un árbol contando nubes no se llega muy lejos, hermanos. El cristiano debe de actuar para poder ver. El avivamiento es igual. No es solo reconocer la necesidad, no solo estudiar el tema, no solo asistir a la iglesia, es personal y congregacional a través de la búsqueda. Así que viene aquí. ¿Por qué la iglesia necesita un avivamiento? Voy a dar solamente 4 puntos porque veamos por qué la iglesia necesita un avivamiento. Razón número 1, porque es la promesa que Jesucristo hizo para su iglesia una vez que resucitó. El avivamiento es parte de la iglesia. El avivamiento no es algo que le sucede a algunos sí o a otros no. Es la iglesia en sí. La iglesia cristiana, la iglesia que tiene a Jesucristo como su Salvador, la que está fundada sobre la doctrina apostólica. Esa es la iglesia a la cual se le dio la promesa. Usted me irá a hacer una pregunta en mente, pero tal vez por ahí no le sale, o si le sale se la aguanta, pero yo no me la voy a aguantar. ¿La iglesia católica puede estar avivada? La respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo como el centro de sus vidas. ¿La iglesia de los testigos de Jehová puede estar avivada? No. ¿Por qué? Porque no es Jesucristo el centro de sus vidas. ¿La iglesia mormona puede estar avivada? No. Pero yo conozco una iglesia que estén saltando y brincando, a mí no me hace nada de ruido, hermano. Nada. Es solamente expresiones dinámicas. El filtro número 1 es que sea Cristo el centro. Cuando Cristo vino a la tierra, murió, resucitó y se le presentó a aquellos hombres en Hechos capítulo 1, les dio una promesa ¿a quién? A los que ya habían creído y fueron testigos de su resurrección y tuvieron una misión por una palabra que Jesucristo les dio, que venía el cumplimiento profético del libro de Joel en el Antiguo Testamento. Pero no es, así que de repente hoy vemos personas que dicen, ¿verdad? ¿Será? Mire, yo he visto videos. Y no es contienda, hermano, pero es que sí tengo que poner las cosas en su lugar. Yo he visto videos de personas, sacerdotes que ponen la Biblia enfrente de una persona y salte, diablo, salte. Y supuestamente la persona es libre, es liberada. Eso no es verdad. Los demonios no salen con una Biblia sobre su cabeza. Los demonios salen cuando la autoridad de Jesucristo está sobre una persona que es salva. El demonio le identifica como un hijo de Dios que tiene autoridad bajo el Espíritu Santo y lo reprende para que salga de ese cuerpo. Así. Lo digo de esta manera, hermano, porque hoy en día circulan a través de no solo de las redes sociales, también en las noticias, haciendo noticia que ahora resulta que otros movimientos con un credo en Dios pareciera ser que se parecen a la iglesia. No. Lo que pasa es que hay que estudiar la Biblia para poder llegar a esas definiciones y a esos conceptos. No se asuste, ni se sorprenda, ni se espante. No puede suceder, es antibíblico. No está en la palabra de Dios, no existe. Por eso aquí dice que es una promesa que Jesucristo le dio a su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? Los que tienen a Cristo en su corazón, los que empezaron a llevar el evangelio de salvación y los que se fundaron por la guianza del Espíritu Santo. Fuera de ahí, lo que se ve en la actualidad, mire, alguien en una ocasión me argumentó y me dijo así: pero la Biblia dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán. ¿No será que esas piedras están hablando? Le dije, no, Señor.
Es una mala interpretación del libro de Marcos. Pésima interpretación. Entonces, no puede suceder. Dos, porque la iglesia necesita un avivamiento, porque es la clave para diferenciar el evangelio de la cruz con las demás creencias acerca de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Que en el libro de los Hechos ya había movimientos religiosos. ¿Sí lo sabía, hermano? ¿Quiénes estaban históricamente hablando en costumbres? ¿Qué otros movimientos religiosos existían en el libro de los Hechos? A ver, hermanos. El judaísmo, los judíos, ¿quién más? Los que todavía estaban bajo la ley, ¿verdad? Practicando la ley, ¿quién más? Los fariseos, los clásicos, ¿verdad? Que en ese momento no tenían gran fuerza, hermano Jara, ¿quién más? Los griegos, ¿quién más? Los romanos, los saduceos, ¿quién más? Los ebonitas, ¿quién más? Y todos los feos. Los helenios, ¿quién más? Los helenistas, básicamente. Ya existían grupos, los gnósticos, que Pablo tuvo grandes encuentros con ellos. El panteísmo, el agnosticismo, y todo eso que está hablando, ¿dónde está, pastor? En la Biblia. Por eso se escribieron las cartas apostólicas, doctrinales del apóstol Pablo, para poder responder a lo que la iglesia estaba experimentando a manera de ataque. No dice la palabra gnóstico, pero el credo que el apóstol Pablo defiende es un credo que se va en contra de lo que viene siendo la palabra de Dios. La carta de los Colosenses es una carta clave para defenderlos de los gnósticos, a Jesucristo como el supremo. Entonces, la iglesia sí necesita avivamiento para diferenciar el evangelio. Porque ¿qué hace el avivamiento? ¿Trae escándalo? ¿La gente anda saltando y gritando y tirándose en el piso? Sucede. ¿Pero eso es avivamiento? ¿Qué es avivamiento? La llenura del Espíritu Santo, y por lo tanto se separa. ¿Cuántos recuerdan a aquel hombre llamado Simón? No Pedro. Simón de Jerusalén, que la gente lo tenía en un concepto que era un ¿qué? Un mago. Y la gente lo respetaba, lo veían como tal. Llega Felipe. Bueno, ya por ahí ya voy a contestar una pregunta que no la voy a contestar, porque es parte de la tarea. Pero llega Felipe, y luego y después llega Pedro y Juan. ¿Y qué dice este hombre? Denme de su poder. En realidad, de alguna manera, podemos notar que se buscó la manera de combinar dos credos. Es que el evangelio de la cruz, el avivamiento, sí separa, hermano. Sí separa la verdadera iglesia. Y eso se tiene que notar. Por eso cuando la gente de repente ahí nos dice, yo conozco otros cristianos que hacen esto y que hacen aquello, uno puede decir sin ningún problema. Pues dicen que lo son, pero la Biblia no los menciona como tal. ¿Mande? Claro, creó muchos problemas en la iglesia inicial, históricamente hablando, políticamente hablando, socialmente hablando, religiosamente hablando, creó problemas al por mayor. Los querían callar a como fuera lugar. Pedro y Juan los latigaron. ¿Qué le sucedió después a los saduceos? Lo entregaron a Esteban. ¿Para qué? Para que lo asesinaran. Entonces, problemas religiosos, problemas políticos, problemas sociales. ¿Cómo los identificaron a ellos? Como aquellos que ¿qué? Que trastornaban el mundo. No fue una hipérbole, no fue una exageración. Lo que pasa es que verdaderamente el avivamiento trajo una llenura de tal manera que el resultado, ¿cuál era? Que la iglesia estaba viva. Posteriormente dice aquí, ¿verdad? También para quitar el reproche que cubre al cristianismo ante los ojos del hombre. Hay mucho reproche en la actualidad, hermanos, hacia el cristianismo. ¿Sí lo han notado? ¿Sí lo han notado o no lo han notado? ¿Sabe a lo que me refiero cuando a quitar el reproche? Alguien que me ayude con Hechos 2:47. ¿A qué me refiero con el reproche? De alguna manera, quiero que figuren cuando la gente llevaba sus propiedades a los pies de Pedro y de Juan, cuando la gente comenzaba a poner mesas y empezaban a dar dinero a los pobres, a las viudas, y empezaron a ayudar de manera social, de manera caridad. El ministerio de misericordia comenzó a funcionar. ¿Qué habrá pensado la gente de alrededor? Mirándolo, no tienen.
Seguro Pedro ya se compró un camello último modelo, ¿verdad? Cuando viene el verdadero avivamiento, hermano, el Espíritu Santo guía a la iglesia de tal manera que nos da la sabiduría de con cuidado saber cómo manejar cualquier tipo. Aun cuando va a haber uno que ser criticado siempre, iglesia pequeña, mediana, grande, siempre. Pero para manejar como cualquier tipo de ataque malintencionado. ¿Quién tiene Hechos 2:47? Hasta ahí. Alabando a Dios y teniendo el favor ¿con quién? Entonces ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué decía el pueblo? ¿Qué significa tenían el favor del pueblo? Que eran bien recibidos. ¿Qué le sucede a la iglesia hoy en día? ¿Está siendo bien recibida por la sociedad? Es que vivimos los últimos tiempos, pastor, y la iglesia va a ser atacada. Pues ¿cómo no va a ser atacada si hay un montón de hombres que se la mantienen pidiendo dinero a diestra y siniestra? ¿Cómo no va a ser atacada si la iglesia ya no se está diferenciando el evangelio de la cruz? ¿Cómo no va a ser atacada si hemos puesto al Espíritu Santo en la Biblia y de alguna manera ahora nos guiamos por nuestra propia lógica o razonamiento o conformismo o preferencia? Entonces vemos aquí que la iglesia en realidad recibió el favor del pueblo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el reproche se quitó y la gente veía a la iglesia con buenos ojos. De hecho, históricamente hablando, cuando muere Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, hermanos, y se desata ahora sí la persecución sobre la iglesia, se dice que inclusive los mismos inconversos, esto lo cuentan los teólogos, la misma gente que no les seguía, les apoyaba. Qué interesante, ¿verdad? Que el mismo impío terminaba apoyando al Hijo de Dios. Usted irá a decir, por obra de Dios, claro, pero también porque estaban haciendo las cosas bien. Eran guiados por el Espíritu Santo. Y por último, dice aquí, para mostrar el poder de Dios. Yo creo que eso la iglesia sí es muy necesario por esa razón del avivamiento, hermanos. Para mostrar el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿A qué nos referimos con el poder de Dios? A ver, hermana Carrera, sea un poco más clara. Curiosamente, hoy en día muchas personas entran a nuestras iglesias y pueden durar mucho tiempo. Esto siempre ha sucedido, pero ahora es con más frecuencia. O sea, la estadística es mucho mayor. Podían entrar y miren, tenían problemas con el alcohol y siguen teniendo problemas con el alcohol. Tenían problemas con adicciones y seguían, después de años, todavía teniendo problemas con adicciones. La iglesia inicial, si algo se caracterizó a través del avivamiento, es que realmente las personas cambiaban. ¿Por qué? Porque nosotros los obligábamos, porque les lavamos el cerebro, porque les prohibimos. El Espíritu Santo en la vida del hombre lo regenera, lo justifica, lo santifica de tal manera que produce en él un cambio, una nueva naturaleza. Y el creyente ya no lo necesita. Es como a veces decimos, ¿verdad? Y no se te antoja una. ¿No le han preguntado de repente a los que tomaban? ¿No se te antoja? Pero así extrañados, ¿verdad? Porque ¿cómo le haces? Yo no paso ni un fin de semana sin tomarme una. Pues la verdad no. De alguna manera el Espíritu Santo nos hace entender que ya no es nuestra naturaleza, nuestra vida. Ya no pertenecemos ahí. Como la gente que está en ataques de depresión, de ansiedad, hermanos. Y de alguna manera encuentran la paz de Dios a través de su palabra, encuentran la fortaleza en Dios. Y luego se encuentran con esas personas y ya no estás triste. No, ¿cómo le hiciste? No, lo que pasa es que ya sabes cómo no enseñar tu verdadero rostro. No, es que ahora Cristo habita en mi corazón y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el poder de Dios viene por medio del avivamiento, hermanos. Y la iglesia sí necesita comprender esa parte. Cuando yo vengo a la iglesia y yo estoy aquí, yo busco a Dios de verdad, de corazón, en realidad yo lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar, hermanos. Si no lo encuentro en el primer canto, lo encuentro en el tercero. Si no lo encuentro en el tercero, lo encuentro en la adoración, lo encuentro en la predicación, lo encuentro inclusive hasta en la última oración para despedirnos. Ahí lo encuentro. ¿Sabe a lo que me refiero? Lo encuentro. Me refiero que si posiblemente entré con una necesidad, con una carga muy propia, muy privada, viene el Espíritu Santo y cumple su palabra.
no te vas a ir igual. Yo estoy contigo. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Por lástima, porque pues nos ve ahí todos derrotados. No, sucede porque la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces esto sí sucede, así como el avivamiento. Siguiente, entonces ¿cómo buscar un avivamiento como iglesia? Dice que son varios los factores que lo determinan. Y como iglesia, dice en primer lugar, mostrar arrepentimiento. Yo creo que esto es clave. La iglesia sí debe comprender. ¿La iglesia quién es? No, pues el pastor, los líderes, ¿verdad? Que estén ahí pidiendo perdón por nosotros, que nos lleven en oración, ¿verdad? Que ya no nos portemos mal. No. La iglesia somos todos. Hermano Daniel. No, están divididos en término. Ellos son diferentes ya ramas en la actualidad. Están los bautistas liberales, los bautistas conservadores, de tal manera que mientras algunos creen que el avivamiento se centró solamente en el libro de los Hechos y en el aposento alto, simplemente fue una visitación, y esa visitación ellos le llaman la llenura del Espíritu Santo dentro de la salvación. Esa es una parte muy controversial en los bautistas, porque ellos dicen que cuando uno es salvo, uno es lleno de esa llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia no registra eso específicamente, aunque ellos leen todas las traducciones que quieran. La historia no lo registra, ellos lo encuentran bajo su propia sabiduría. Por eso es que usted ve las iglesias bautistas en cierta manera muy ordenadas, muy bien establecidas, pero algo, no hay frecuencia en milagros. Algo. No hay mover del Espíritu Santo en presencia de Dios. Ellos le llaman la presencia de Dios a entender la palabra de Dios. No digo que están mal, hermano. Es una manera muy, muy diferente de interpretar la palabra de Dios. Sí. 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 Eso es escarnio. Ahora, ¿por qué sucede? Porque dentro del pensamiento bautista existe un concepto que ellos dicen que ya una vez arrepentido ya no me tengo que volver a arrepentir. Ese es un error. La Biblia está desde Génesis hasta Apocalipsis, en donde me enseña que el arrepentimiento es una pauta en mi vida, no para ser salvo o para mantener la salvación, no. Es una pauta en mi vida para seguirme santificando en Dios, a través de su palabra, a través del quebranto, a través de rasgarme, metafóricamente hablando. Entonces ellos dicen, no, yo no tengo, ya pasó lo que pasó, Él ya me salvó. Son conceptos muy, muy peligrosos que terminan de esa manera, vergonzosa y dolorosamente, ¿verdad? No dejar de orar para que puedan ver completamente cómo funciona en verdad el término de decir mostrar arrepentimiento. Lo que pasa es que basan que en el pueblo judío, en el Antiguo Testamento, el pueblo se arrepentía y luego Dios los perdonaba y luego se volvían a pecar y luego Dios se volvían a arrepentir y luego Dios los perdonaba, y ellos creen que cuando Cristo viene ya no hay más necesidad de volverse a arrepentir, porque toman la base del libro la carta a los Hebreos, donde dicen que es solo un sacrificio. Sin embargo, las mismas cartas paulinas hacen defensa, que le hablan a la iglesia y le dicen santifícate. ¿Qué es santificarse? Es una expresión de presente progresivo, no es presente perfecto ni presente pasado. Es progresivo. ¿Y qué es progresivo? Algo que va día a día. Si el apóstol Pablo hubiera dicho, ya leíste la palabra, ya estás santificado, ya no te tienes que santificar, entonces mire, bien a gusto, ya no me arrepiento de ningún pecado. Pero en realidad yo aún peco, aún ofendo a Dios. Aun cuando a través de la justicia, en términos de la soteriología, Él me ve como un hombre salvo. Perdón que entre en esos términos, pero lo quiero aclarar porque no es correcto cómo se interpreta. Bien, posteriormente dice aquí, ¿verdad? Hacer cambios radicales. Yo creo que los cambios radicales es una parte muy difícil para el hombre. ¿Qué son cambios radicales? ¿Sabe cómo nos gustan los cambios a nosotros, hermanos? ¿Cómo nos gustan, Víctor, los cambios? Mire, a nosotros nos gustan los cambios bien despacito. Señor, yo sé que estoy mal, Señor, pero aguántame, Señor. Aguántame. Aguántame, Señor. Tú sabes que yo quiero. Ahí está mi cora. Aguántame. Ya figura el Señor desde arriba. Pues te aguanto, hijo.
No, no. El Espíritu Santo es una obra perfecta en nosotros, que sí tenemos la capacidad para cambiar de manera radical. Cambiar de manera radical es decir, ya no más. Y el Espíritu Santo interviene a través de la fortaleza divina, y con nuestra actitud y su fortaleza y su voluntad y nuestra constancia, nosotros podemos hacer esos cambios radicales. Así funciona esto. Los avivamientos, hermanos. Ya me imagino a los apóstoles, ¿verdad? Ahí en el día del Pentecostés, ahí en el aposento alto. No, ya pasó una semana. No, ya. Vamos a chambear una semana y luego nos regresamos, ¿verdad? A ver cuántos días aguantamos más. Dice que todos los días iban a la hora al tiempo de la oración. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó. Todos los días. Bueno. De repente yo le digo a los hermanos, hermano, ya no falte a la iglesia. Ya estoy trabajando en eso, pastor. Ok. Y luego pasa el tiempo, ¿verdad? Hermano. Y luego, ¿cómo cree que me dicen? Ya, el Señor sabe que ya le llevé mi oración. Ok. Y luego pasa el tiempo. Hermano. Pastor, créame, sí lo estoy intentando. Me tiran un rollo, pero la palabra, hermano. Yo digo, esto es ya, es de tajo y ya. Esto no es si quiero o no quiero. Es como el perdón, ¿verdad? Es que aún hay cositas en mi corazón. No, ya, ríndete, entrégate, hazlo. Eso es radical. Radical es cambio, constancia. Extremidad hasta cierto punto sí, pero extremidad sana, porque ya no volvemos a mirar atrás. Siguiente, dice, volver a los fundamentos que lo detonaron. ¿Qué detonó el avivamiento, verdad? No, pues ahí está el libro de los Hechos, lo que hemos estado viendo alrededor de todas estas clases. Restaurar la adoración genuina. Fíjense que este es algo que ha sido muy atacado en la actualidad, hermanos. La adoración en la casa de Dios. A pesar de que ahora hay diversidad de géneros musicales, diversidad de talentos que sorprenden sinceramente, me refiero en el contexto de que wow, es algo que no se había escuchado en décadas. La fuerza de la juventud, lo digo metafóricamente hablando, me refiero hacia el dinamismo. Pareciera ser que le han dado más prioridad a todo lo exterior, pero en realidad la verdadera adoración, ¿cuál es? En primer lugar, la verdadera adoración es una persona que es salva. Este es un grave error que está sucediendo hoy en día en algunos lugares. Suben músicos que no son salvos. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que tales adoradores busca el Padre. ¿Cuáles? Los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Y quién puede adorar al Padre en espíritu y en verdad? Solo el que nació de nuevo, la nueva naturaleza de un hijo de Dios. Podemos hacer lo que querramos acá arriba, sí, está comprobado, comprobadísimo. Pero de que Dios esté en el asunto, no. Es diferente el contexto. Entonces, se ha desvirtuado la adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración entonces? A ver, músicos, levitas, ¿cuál es la verdadera adoración? Ustedes díganme a mí. De hecho, ustedes deben estar más empapados de este tema que el pastor, ¿eh? Ustedes deben de alimentarse de la adoración. Si no sería así como que, ¿a qué se dedica? Soy mecánico, pero le sé más a la electricidad. Ah, caray. Ah, caray, entonces, pues váyase de mecánico entonces, ¿verdad? De electricista, perdón. A ver, hermanos, ¿qué es la verdadera adoración? Los músicos. Empiezo aquí. Mano Turi. Yo sé que es un término muy amplio. Interviene el corazón. Ya le ayudaron por acá, ¿verdad? Es correcto. Ándele. Sí. Transmitir. Ahora, usted me está hablando del resultado, que también es válido. Pero ¿cómo viene eso? Ándele. Un levita se guarda.
De hecho, la Biblia dice que los levitas tenían una descripción sobre su frente que decía, ¿cuál? Santidad a Jehová. Era un recordatorio, autorrecordatorio. Y luego les ungían el pulgar, les ungían las partes de aquí de las orejas, les ungían los labios, les ungían el pulgar derecho. Todo simbolismo, que todo movimiento que ellos hicieran debían de guardarse para Dios. Esa es una verdadera adoración, alguien que tiene una vida santa delante de Dios. No, pero pues ya ve, ¿verdad? Hoy nuestros adoradores del siglo XXI, sí, de repente sí están un poco diferentes. Bueno, mucho diferentes. Ay, es que no vea lo exterior, pastor. La Biblia dice claramente, y lo dijo el apóstol Pablo, santifícate todo, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Ahí está. O sea, hace que Dios no solamente ve el corazoncito, Dios también ve lo de afuera. ¿Cómo? Claro, si no hubiera dado los consejos, mujeres vírgenes vístanse para el Señor y mujeres casadas vístanse para su esposo. Si no le hubiera dicho a los jóvenes, cuídate de ti mismo, porque el joven por naturaleza estamos locos. Entonces hay bastante Biblia para sostener que la verdadera adoración en realidad no es algo que ya pasó de moda, es algo que está en la Biblia y no ha cambiado, no se ha reformado. Entonces, de alguna manera la verdadera adoración no radica solamente en la excelencia, como es un término que utilizamos, que es totalmente sana. La verdadera adoración en realidad está detrás de corazones que rinden al Señor una búsqueda y que tienen el buen deseo de transmitir la presencia de Dios a través de sus dones. Así funciona, imagínense. Es buen pastor, pero le gusta la tetera, pero es buen pastor. ¿Sí me entendieron algunos, verdad? No, Señor. No, sí se puede. Gracias. No se debe. Pero ya estamos tan acostumbrados que nos aguantamos. En la palabra. Si yo quiero cambios en mi vida, en mi relación con Dios, en mi iglesia, yo tengo que volver a la palabra. Mire, voy a hacer una queja pública, diría alguien por ahí, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan cuando las hamburguesas no las vendían con queso? Ya me entendieron algunos. Ahora usted pide una hamburguesa y luego le dicen, ¿la quiere con queso? ¿Qué pregunta? Échele queso. Y luego cuando le cobran, surge la pregunta, oiga, ¿me cobró el queso? Porque para nosotros una hamburguesa, ¿qué es? Una hamburguesa con queso. Ya nos acostumbramos en ocasiones a comernos hasta las hamburguesas sin queso. Así le sucede también a la iglesia. Ha tolerado tanto, ha flexibilizado tanto la adoración. El ministerio levítico lo ha permitido tanto así, que ya nos acostumbramos y ya decimos, bueno, pues son bien rebeldotes los músicos, pero tocan bien para el Señor. Espérate, relájate. Pastor, usted ya está atacando. No, es que si estoy sosteniendo la palabra avivamiento, la tengo que sostener con la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es que tanto como el que está aquí, el que liderea, el que pastorea, los diáconos, los ancianos, en todos debe de existir esa verdadera búsqueda de parte de Dios. Posteriormente dice aquí, ¿verdad? Ejercitar la santidad como miembros de Cristo. Eso es cierto, ¿verdad? Siempre cuando uno está como miembro en iglesia, pues de repente uno ya le conoce las costumbres a las personas, ¿verdad? Mire que a mí me ha tocado entrar a casas, hermanos. Lo digo pues en cierta manera con pena, ¿verdad? Pero no, sí es el pecado, pero no el pecador. Me ha tocado llegar a casas de cristianos, que por alguna razón pues nos invitan, que no es común que inviten a los pastores. ¿Sabía eso, hermano? No es común que inviten a los pastores. O sea, invitan a todos, al impío, al pecador, a todos. Pero los pastores casi no nos invitan. ¿Por qué? Pues porque se les afigura que el pastor va a entrar mirando así. No soy de esos. Pero de repente cuando me han invitado a mí y a mi esposa y entramos, me ha tocado entrar a casas en donde llego, hermano, y no es que yo esté buscando así, ¿verdad? Pero es que uno entra y está así de frente. Está acá la bottle de San Peter. ¿Sí me entendió, verdad? Y yo me quedo así. Santo Dios, ¿qué pasa aquí? Y luego los vasitos bien acomodaditos, todos así para los shots. Cada quien. Es que a veces la santidad la diluimos
y la toleramos. Y la santidad ni se diluye ni se tolera. Dios le llama blanco, blanco y le llama negro, negro. Eso es ejercitar la santidad como miembros. No es andar poniendo dedo que mi hermano anda mal. Ir con él. Hermano, eso no está bien de parte del Señor, hermano mío. No, pero yo sé que no está bien, pero el Señor está tratando conmigo. Trató contigo desde la primera vez que le entraste. A partir de ahí trató contigo. Entonces, ejercitar la santidad como una búsqueda de avivamiento. Creer en la promesa pentecostal. Yo creo que eso es algo clave también, ¿verdad, hermanos? ¿Sabe cómo deberíamos entrar los cristianos, los creyentes a nuestras iglesias? Bien gozosos, bien contentos, buscando, como dijo aquel, yo la vine a buscar y sin ella no me voy, ¿verdad? No. ¿Sabe cómo vamos a entrar los creyentes a la iglesia? Debemos entrar esperando un avivamiento. ¿Qué hace? ¿Avivamiento, pastor? Yo pensé que iba a decir esperando que llovieran oro del cielo y que... Deberíamos de entrar esperando un avivamiento. ¿En serio? Yo veo, y eso que no traigo mis lentes, los veo así como que, ¿de veras, pastor? Sí, de veras. No se trata de evidenciar, pero yo lanzo la pregunta y contesta en su corazón. ¿Quién realmente entra a la iglesia esperando un avivamiento? Un adorador nato. Encontró avivamiento en su vida, en su realeza, en su reinado, aún inclusive en su caída. Aprendió a valorar la presencia de Dios después del arrepentimiento. Entonces yo debo de entrar a la iglesia. No, pero hoy en día la gente la hemos cambiado, ¿verdad, hermanos? No es atacar, hermanos, es que tengo que hacer las comparaciones. Hoy en día la gente entra así como que, ¿y no van a apagar las luces? Espérate, relájate, las luces no hacen, ni la traen, ni la esconden, ni la promueven la presencia de Dios. Hoy en día la gente entra a las iglesias y ¿dónde están las pantallitas? Y no me van a traer unas galletitas. Espérate, avivamiento no es eso. Entrar a la iglesia es saber que algo me va a suceder en mi interior por el hecho de llegar. Así de simple y así de fácil. Hermano Turi. Sí. Sí. Porque venimos a la casa de Dios a adorar a aquel que vive y reina y Sí. lo que tenga para nosotros. Pero nosotros tenemos que dar también, nosotros tenemos que dar primero alabanza a aquel Amén. que reina para poder recibir. Papito Dios, ahí está. Amén. Ya han estado ahí esperando que nosotros vengamos y le adoremos y entremos por sus atrios con acción de gracias, con gratitud, con agradecimiento por la vida, por la salud, por todo lo que Esa es la clave del avivamiento. Otro de los ingredientes es que de repente nos pasa como que entramos como a los restaurantes, hermanos. Es en serio lo que voy a decir. Al cabo ya me quedan faltan 2 minutos y leo conclusión. Mire, usted entra a un restaurante y usted se sienta y ¿qué hace usted? Mesero, ven porque me voy, me pierdes. Y ahí va el mesero corriendo, ¿verdad? Dígame, ¿qué le digo? Mira, para empezar, tráete esto y esto. ¿Sabe que no tenemos esto? Pero mire, le vamos a compensar y le vamos a dar esto, y ahí traen al pobre mesero como loco. Y la comida está medio fría. No digo que tiene nada de malo, usted lo puede decir, pero a veces nos alteramos. Y figuramos un panorama de que entramos a la iglesia a ver qué Dios tiene para mí. A ver, Señor, aquí estoy. Si no me aprovechas, no me aprovechaste. No. Yo tengo necesidad de Él. Yo tengo que darle gracias a Él. Yo vengo como un adorador, no a recibir adoración. Yo soy un adorador. Yo entro con solemnidad, con gracia, con amor, con respeto, con gratitud. Yo entro con mi corazón abierto de par a par. Poder entrar cansado, fastidiado, destrozado, sí, pero ¿sabes qué, Señor? Mi corazón está aquí porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Salvador. Y mire, hermano, cuando se viene a la iglesia en ese contexto, hermano, la iglesia comienza a avivarse.
¿O a poco usted cree que todos los que están dentro de las iglesias y sus avivamientos son ricos y no tienen necesidad y están bien cuajados? Generalmente los avivamientos está registrado históricamente. ¿Saben dónde se dan? En los lugares más pobres, en los lugares más de mayor necesidad. ¿Por qué? Porque la gente entra hambrienta de Dios. No digo que hay que ser pobres, de verdad, y si no, no somos candidatos, no. Pero hablo del contexto, de lo que los hace entrar a la casa de Dios con esa hambre de Dios. ¿Qué es lo que hizo que se detonara el avivamiento en el libro de los Hechos? ¿Una promesa? Sí. ¿Una constancia? Sí. Pero ¿sabe qué más? Hambre de Dios. Y se puede ver ahí en el aposento alto. Iban todos los días. Y ahí va la pregunta, y con esto finalizo para leer conclusión. ¿Por cuánto tiempo duró el tiempo de oración, hermanos? A ver, ya lo respondimos. ¿Cuánto? Fíjese. 10 días. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Le dedicaban tiempo al Señor? Tiempo al Señor. Yo creo que sí debemos de considerar esto como una parte fuerte en nuestra vida como iglesia. Conclusión. El avivamiento, ya terminé, no solo es historia para la iglesia, es parte de la iglesia que Cristo vuelva, hasta que Cristo vuelva. El Espíritu Santo es quien guía a la iglesia a una comprensible y sana manera de experimentar la gloria de Dios, compartir el evangelio y llevarlo a nuestras próximas generaciones. Nos ha tocado vivir una generación desafiante en relación a la vida cristiana y una sociedad contracultura. Sin embargo, esto no es obstáculo para volver al corazón de Dios. Es cierto, hermanos. Hay muchos cambios dentro de la sociedad y dentro de la iglesia también. Hay muchos cambios. Pero una cosa es cierta, que la palabra de Dios, como inmutable que es, como infalible que es, nos sigue guiando a que sí existe todavía el avivamiento en la actualidad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. La semana que entra iniciamos con tema nuevo. Ya lo mencionaremos por ahí, lo anunciamos durante la semana, pero damos gracias a Dios por estos prácticamente 9 meses, 3 semanas que estuvimos viendo la iglesia saludable. Yo en lo personal me gocé, Dios también trató conmigo como creyente y yo espero y usted también se haya gozado. Por ahí le quiero pedir a Julián, despídenos en oración, hijo, por favor, en esta mañana.